Nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio y la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a recibir a la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, la licenciada Silvina Batakis, con quien vamos a conversar sobre la realidad de la provincia en materia económica, bueno, toda la cuestión presupuestaria, la situación y las perspectivas que en este aspecto hay en nuestra provincia, desde la visión de quien tiene la responsabilidad de conducir o de establecer los lineamientos económicos para este año 2013. Así que en unos segundos estamos con la ministra de Economía de la provincia para desarrollar esta temática. Cumplimos 10 años brindando el mejor servicio. Provincia Pagos, la red de recaudación y servicios. www.provinciapagos.com.ar o 0800 800 Pagos. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café. ¿Buscás personal? Servicio de Empleo UCIP. Igualdad de oportunidades, eficiencia, compromiso y tecnología. Al servicio de consultorías, evaluación de personal, selección de personal. Infórmate en www.empleos.amia.org.ar o al teléfono 499 7777. Estudia en UCIP, Recursos Humanos, Marketing, Sueldos, Impuestos, Secretariados, Despachante de Aduana. Llama al 499-7777. Capacitación UCIP. Cámara Industrial y Comercial de la Madera de Mar del Plata y zona de influencia, promoviendo siempre el desarrollo del sector madera y mueble. Afíliese, llame al 500 3100. Nos encontramos con la licenciada Silvina Batakis, ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, para que nos interiorice un poco cuál es la situación económica de la provincia. Buenas tardes, ministra. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Coméntenos un poco cuál es la situación hoy de la provincia de Buenos Aires, cuáles son los principales gastos, los principales ingresos. Mira, la provincia de Buenos Aires ha hecho en este último tiempo, en la gestión del gobernador Daniel Scioli, una serie de reformas que hicieron potenciar los recursos propios, pero a la vez también hacer más eficiente cada uno de los pesos que destinamos a los distintos gastos que tiene la provincia de Buenos Aires, inversiones básicamente. Okay. Como vos sabés, todas las provincias somos oferentes de servicios básicos que demanda la población, que básicamente están representados o subsumidos en educación, salud, seguridad y justicia. Y lo que nosotros hemos hecho es potenciar de alguna forma, con todas las reformas tributarias que hizo la provincia, toda la recaudación propia. La provincia no tiene que ser un peso para el resto del país, sino que tiene que ser el motor de la economía. Y claramente hoy es una provincia que sigue motorizando al resto del país en todas sus ramas, en toda su producción económica, y gracias a eso también y a la modernidad que se le ha podido implementar a los sistemas de recaudación de la provincia y también a la forma en que se realiza la inversión pública, tanto en infraestructura como en servicios sociales, llegamos mucho más rápido y en forma más eficiente a cada una de las personas que demandan esos servicios. Muchos de estos servicios básicos que usted nombra, por ejemplo, eran antes servicios que se brindaban desde la nación y que hoy se brindan desde la provincia. Por ejemplo, el tema de la salud, de la educación, ¿no? Han sido gastos que se han transferido a las provincias. ¿Y cómo ha sido la transferencia de recursos? ¿Se han transferido en la misma magnitud o no? En realidad, obviamente que a lo largo del tiempo, el tema de qué competencias tiene cada uno de los niveles de gobierno que tenemos en un país federal como el nuestro, tiene un dinamismo propio, y eso hace que efectivamente las provincias
hoy brinden muchos más servicios de lo que brindaban, por ejemplo, en los años 90. Claro. Efectivamente, en esos años hubo una transferencia de servicios por parte del gobierno nacional a las provincias y en aquel momento se acordó que se transfiriesen los recursos necesarios para poder brindar esos servicios que se transferían. En algún momento queda congelado esta cantidad de recursos y efectivamente los servicios se siguen brindando, pero los recursos, al quedar congelados en los años 90, no alcanzan a cubrir esos mismos servicios y la provincia tiene que hacerse cargo. Por supuesto, la provincia es la responsable hoy en día de brindar todos esos servicios, como el servicio de educación, el de salud y el de seguridad que hablábamos antes, y como es responsable y se tiene que hacer cargo de poder solventar la demanda de dinero que insumen todos estos servicios, por eso la provincia lo que ha hecho es todas estas reformas para poder seguir brindando estos servicios básicos que son elementales. Claro. Esta situación que le pasa a la provincia de Buenos Aires también le pasa al resto de las provincias. Sí, sí, sí. Quizás una diferencia es que la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que es motor de la producción y que produce en mayor cantidad y no se ve reflejada la coparticipación que tiene en esa mayor producción, ¿no? Hay otras provincias que por ahí con mucho menor producción y que generan mucha menos riqueza, reciben mucho más recursos. Sí, provincia de Buenos Aires nosotros nos gusta decir que es la provincia del 40%. Sí. Y en ese 40% hay un montón de guarismos que son superiores y otros inferiores. Claramente el 39% de la población del país vive en la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires genera el 35-36% de toda la producción nacional, del Producto Bruto a nivel nacional. Esto hace que efectivamente la provincia de Buenos Aires contribuya a la formación de una renta federal que es de aproximadamente el 35-40% dependiendo del año. Claro. Y la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos convencidos de que para estar en un país federal, solidario, que es el país que decidimos formar en Argentina hace 200 años, tenemos que tener un sistema de reparto que sea un sistema de reparto solidario, porque claramente la provincia de Buenos Aires tiene también en su territorio el 55% de la industria, tenemos una cantidad de puertos enormes, tenemos la tierra más rica de Argentina. Sí. Entonces nosotros estamos convencidos de que como provincia lo que tenemos que hacer es el esfuerzo para engrandecer la renta federal, para poner ese granito de arena que haga que la renta federal sea más grande y que esa renta federal que sea más grande pueda claramente después ser distribuida en todos los niveles de gobierno. Lo que nosotros lo que decimos también es que nosotros aportamos el 40% y en algún momento recibimos el 27%. Ese 27%, provincia de Buenos Aires, ha ido perdiendo participación en la renta federal, que es la única provincia que pierde participación. Recibíamos el 27, aportábamos el 40, recibíamos el 27, en algún momento aportábamos el 40, recibíamos el 21 y hoy por hoy aportamos el 40 y recibimos el 19%. Provincia de Buenos Aires siempre va a ser la provincia solidaria con el resto de las jurisdicciones porque estamos convencidos de que tenemos que creer en un país con armonía, ¿sí? Que tenga igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de Argentina, ¿sí? Claro. En todo el país. Pero claramente esta pérdida, que es la única provincia que la sufre, es un problema estructural de la provincia, que si bien hemos hecho todos los esfuerzos desde la administración y desde la política tributaria en poder compensarlo, y se ha logrado compensar en buena parte, se hace mucho más difícil. Hubo una época, no sé si sigue estando, había un fondo del conurbano que era bastante importante, digamos, y que solucionaba un poco esta asimetría. Hoy supongo que si sigue estando ha quedado ya en valores congelados, en valores históricos, lo cual no representa lo que representaba en su época digamos, en la economía de la provincia. Sí, cuando se crea el fondo de conurbano por una ley nacional, fue para cubrir una diferencia de coparticipación que la provincia de Buenos Aires perdió 7 puntos de coparticipación. Sí. Ese fondo del conurbano fue diseñado con el 10% del impuesto a las ganancias. Ese fondo hoy se sigue nutriendo con el 10% del impuesto a las ganancias y aproximadamente ese fondo hoy tiene 15.000 millones de pesos. De ese fondo, hace unos años se decidió que el resto de las provincias empezasen a recibir recursos y provincia de Buenos Aires se le estableció un tope o se le congeló en 650 millones de pesos. Eso hace que el fondo todos los años siga creciendo porque es el 10% de un impuesto que todos los años crece, sí. Pero la única provincia que lo tiene congelado es provincia de Buenos Aires. En algún momento estos 650 millones de pesos representaban mucha plata para la provincia de Buenos Aires y, por ejemplo, se recibía a lo largo de todo un año, esos 650 millones de dólares en su momento,
y actualmente lo recibimos en un mes. Si vos, por ejemplo, cada punto porcentual de incremento que quisiésemos dar de pauta salarial son aproximadamente en la provincia entre 600 y 650 millones de pesos, ¿sí? Claro. Hoy por hoy, fondo del conurbano congelado solo para la provincia de Buenos Aires no alcanza ni siquiera para dar un punto en la pauta salarial. Vamos a un bloque y enseguida volvemos. Gracias. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Hay una nueva generación de empresarios comprometidos por una Mar del Plata mejor. Sumate y encontranos en Facebook. USIP, Comisión Joven. Línea de créditos para pymes industriales. Tasa fija en pesos 9%. Monto de 100.000 hasta 1.500.000. Informes al 499-7777 o por mail a financiamiento@usip.org.ar. Tu tarjeta amiga está en Toledo. ¿Ya tenés la tuya? Volvemos en este segundo bloque con la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Ministra, explíquenos un poquito cómo es la estructura de gastos de la provincia de Buenos Aires o cuáles son las principales partidas. Mira, el 91% del gasto de la provincia de Buenos Aires está básicamente concentrado en sueldos, en transferencias a los municipios y en jubilaciones. Eso es el 91% del gasto de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno habla de sueldos, habla de las diferentes ramas, digamos, eso sí. Como, digamos, en qué rama se pone más énfasis, en educación, en qué ministerio lleva más recursos. Sí, eso es importante destacarlo, porque cuando uno habla de empleo en la provincia de Buenos Aires, es el empleo que brinda servicios en todos los lugares de la provincia de Buenos Aires. Exacto. La provincia de Buenos Aires tiene aproximadamente 550.000 empleados y de ellos aproximadamente 300.000, 320.000 son docentes, que es el docente que efectivamente está en cada una de las escuelas de los distintos municipios de la provincia, enfrente al aula. Eso, cuando uno habla de esos números, ¿estamos hablando de personas o de cargos? Porque hay muchas veces que hay su porción de... Es homologado a lo que serían las personas, ¿sí? Okay. Pero en total aproximadamente eso. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, excluyendo a Brasil, es el sistema más grande de Latinoamérica, ¿sí? Se brinda educación a 4,5 millones de alumnos y está repartido esto en más de 20.000 establecimientos educativos. Claro. Cuando hablas del tema de salud, estamos hablando de aproximadamente 30.000, 35.000 doctores y enfermeros. La provincia de Buenos Aires también tiene el sistema más complejo de salud de Latinoamérica, tiene 77 hospitales provinciales, más todos los hospitales municipales que tiene la provincia. Esto hace que el sistema sea muy complejo y se brinda obviamente este servicio a toda la población de la provincia de Buenos Aires. Y por otra parte, el tema de seguridad, más o menos tenemos 50.000 policías que también están en las esquinas de cada una de las ciudades. Dentro de estos, digamos, de los gastos hay fondos dedicados para promoción de diferentes actividades, tanto promociones productivas como para desarrollo de nuevas tecnologías, como para innovación en educación o... Sí. Nosotros estamos convencidos de que invertir en el futuro de la provincia de Buenos Aires o en el futuro del país es invertir en educación, en salud, pero también en diversificar la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires. Siempre se tiene presente como que provincia de Buenos Aires es el gaucho con los boleadores y claramente tenemos un sector primario que es muy fuerte en la provincia y que tenemos que ayudar a que sea más dinámico todavía, pero aproximadamente entre el 5 y el 7% del Producto Bruto de la provincia es el sector primario. El resto de la actividad de la provincia es actividad manufacturera, ya sea manufacturera de origen primario, como pueden ser los alimentos, o manufacturera de origen industrial, como es toda la parte metalmecánica. Diversas actividades, claramente. Pero la provincia de Buenos Aires destina muchos pesos en promocionar nuevas actividades económicas, también en la parte de innovación, pero también en emprendimientos nuevos o en aquellos emprendimientos que sean engrandecer la actividad que se está llevando a cabo en la provincia. ¿Qué es lo que sucede con la construcción y con los complejos de viviendas que realiza la provincia?
llevan una parte importante del presupuesto? ¿Cómo están actualmente? Sí, nosotros tenemos una Secretaría de Viviendas destinada a planes habitacionales. Hoy sigue habiendo déficit habitacional en la provincia, pero se han hecho muchísimos planes habitacionales en todos los municipios. Sí, sabemos que esto no alcanza, pero se ha resuelto buena parte de todo el déficit habitacional que tienen las familias en la provincia de Buenos Aires. Recién hablamos del gasto, la parte que se correlaciona con esto es los ingresos. ¿Cómo es la estructura de ingresos de la provincia de Buenos Aires hoy? Mira, cuando el gobernador Scioli asume en la provincia, en el año 2007, de cada 100 pesos que la provincia tenía de ingresos propios, 51 eran por administración propia, eran recursos de administración provincial, ¿sí? Y el resto eran recursos de coparticipación de renta automática, ¿sí? De participación automática en la renta federal. Hoy por hoy, con todas las reformas que ha hecho la provincia, todos los años se hacen reformas, pero claramente hubieron 3 o 4 reformas que fueron las más importantes, que cambiaron toda la forma de pensar el sistema tributario de la provincia, y eso hizo posible que de cada 100 pesos, hoy 63 efectivamente sean los que provienen de la renta propia, ¿sí? De la administración propia. Sí. Y el resto son recursos de origen nacional. Dentro de estas reformas tenemos las últimas reformas y estos nuevos impuestos para los que tienen más de una propiedad, los aumentos que ha habido en ingresos brutos. Mira, nosotros, ¿eso es lo que se refiere con las reformas ocurridas? Esta reforma a la que vos haces mención es la última reforma. Uno siempre tiene presente la última reforma, pero digo, la reforma más importante, creo yo, que se hace en la administración del gobernador, y que sin eso no hubiese sido posible hacer el resto de las reformas, es la creación de la agencia, ¿sí? La agencia de recaudación propia, que es ARBA. Vos pensás que de las provincias es la única provincia que tiene una agencia de recaudación. Antes teníamos una estructura que era una dirección provincial y pasó a ser una agencia de recaudación. Luego de la creación de la agencia de recaudación hubieron varias reformas. Esta última que vos mencionás es uno de los puntos de la última reforma, es esto que nosotros lo llamamos coloquialmente el multipropietario. Y básicamente esto lo que intenta hacer es distribuir la carga equitativamente entre aquellos que tienen un valor de propiedad igual. Por ejemplo, si vos tenés una sola propiedad acá en Mar del Plata, cuyo valor fiscal es 100.000 pesos, y hay otra persona que tiene 3 propiedades de 40.000 pesos, o sea, llega a un total de 120.000, es seguramente la persona hasta el año pasado que tenía 3 departamentos pagaba menos que vos. Claro. Lo que nosotros hoy decimos es injusto, en realidad, que ante la misma, hasta cuando el contribuyente revela el mismo valor fiscal ante el fisco, pague en forma distinta, pague en forma menor. Entonces, lo que hizo este impuesto es dar equidad tributaria a las propiedades que tiene cada una de las personas. Lo que sí este impuesto no mezcla son plantas distintas, ¿sí? O sea, el urbano va por un lado y el rural va por otro. Una de las críticas que uno escucha sobre este tema es que no es multipropietario aquel que tiene 1.000 hectáreas de campo, y por ahí aquel inmigrante que se hizo la casita con 2 departamentitos al lado para alquilar y tener una jubilación, hoy sí es multipropietario. No, en realidad ahí lo que hay que diferenciar son los impuestos a la actividad económica de los impuestos a la propiedad. El impuesto que grava la actividad económica en la provincia de Buenos Aires es el impuesto sobre los ingresos brutos. El impuesto a la propiedad es el impuesto inmobiliario, urbano o rural. Y hoy, con esta reforma que se hizo, el contribuyente se enfrenta con el fisco de la misma forma, ¿sí? Los igualamos, los ponemos en un pie de igualdad ante la misma expresión o revelación del mismo valor fiscal. Cuando uno habla de este porcentaje que me llegaba al 63% de ingresos propios, ¿cómo se distribuyen estos ingresos? ¿Cuánto corresponde a ingresos brutos? ¿Cuánto mobiliario urbano? ¿Cuánto patentes? ¿Cuánto mobiliario rural? El 70% aproximadamente es ingresos brutos. Sí. Sería, yo hoy lo decía por ahí en una nota en un periódico, sería de un egoísmo federal, fiscal muy fuerte de parte de la provincia de Buenos Aires no explotar la gran actividad industrial que tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces, claramente nosotros tenemos que obtener renta, obtener tributos a raíz de esta gran actividad que tiene la provincia de Buenos Aires. Yo hoy te decía que el 55% de la industria nacional está radicada en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Sería muy egoísta de parte de la provincia de Buenos Aires respecto del resto de las provincias no ser solidario y no cobrar esto. Por eso nuestro sistema tributario
tiene el 70% de contribución o de fuente ingresos brutos. Es muy difícil poder comparar una estructura tributaria de una provincia con otra provincia porque vos tenés estructuras productivas totalmente distintas. No es lo mismo comparar una estructura productiva basada en lo industrial con otra estructura productiva basada en lo agropecuario y querer comparar sus estructuras tributarias. Uno debería poder encontrar estructuras productivas iguales para después poder hacer comparable la estructura de los tributos. Y eso es muy difícil, porque Provincia de Buenos Aires, como decíamos antes, es la provincia del 40%. Entonces, es muy difícil poder encontrar una provincia comparable con Provincia de Buenos Aires. El resto de los tributos, ¿cuáles son los porcentajes que representan en ese 30% que queda? Y tenés el impuesto inmobiliario, sí, que debe estar aproximadamente en un 7-10%. El impuesto a los sellos es un impuesto importante. El impuesto a la herencia, que le decimos coloquialmente, es un impuesto que también se introdujo hace unos años en la provincia, que es un impuesto que había derogado la dictadura militar, lo mismo que el multipropietario, es un impuesto que ya estaban en la provincia y que la dictadura había derogado, que son impuestos que claramente le traen equidad y progresividad a todo el sistema tributario. Son impuestos que por ahí no contribuyen tanto en esta estructura tributaria que vos estás tratando de armar, claro, pero que sí le traen progresividad y equidad al sistema tributario. Básicamente estos son los impuestos de la provincia: ingresos brutos, inmobiliario urbano, inmobiliario rural, sellos, patentes y el impuesto a la herencia o la transmisión gratuita de bienes. Muchísimas gracias. No, por favor. Cumplimos 10 años brindando el mejor servicio. Provincia Pagos, la red de recaudación y servicios. www.provinciapagos.com.ar o 0800 800 Pagos. Estudia en USIP. Recursos humanos, marketing, sueldos, impuestos, secretariados, despachante de aduana. Llama al 499-7777. Capacitación USIP. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Línea de créditos para pymes industriales. Tasa fija en pesos 9%. Monto de 100.000 hasta 1.500.000. Informes al 499-7777 o por mail a financiamiento@usip.org.ar. Tu tarjeta amiga está en Toledo. ¿Ya tenés la tuya? Luego de esta entrevista con la señora licenciada Silvina Batakis, ministra de Economía de la provincia, algunas reflexiones, en realidad ello fundamentalmente, en un tema de actualidad vigente y que es una consecuencia, que es el tema de los paros docentes y la realidad con este sector. Indudablemente que hoy la actualización salarial no pasa solamente por el Estado, por la provincia, por los empleados públicos, pasa por todos los asalariados que a un año de haber actualizado lo mismo a través de las convenciones colectivas y las paritarias, ahora nuevamente se va planteando en los distintos sectores una actualización. Indudablemente que la provincia de Buenos Aires, como vimos, de acuerdo a lo que decía la ministra, tiene un desfasaje importante. Hemos dicho en más de una oportunidad que la provincia en el año 91 tenía un presupuesto de entre 6 y 10 mil millones de pesos y hoy tiene un presupuesto de 150 mil millones de pesos. Hay un fondo del conurbano de 650 millones de pesos que viene del año 91 y hoy deberían ser 15 mil millones de pesos que la provincia no tiene del fondo del conurbano. Indudablemente que estos desfasajes en materia de ingresos y recursos de la provincia se ve reflejado en la imposibilidad de cumplir con todos los requerimientos que sostiene y tiene la provincia. Bueno, en este sentido hay un ofrecimiento del 22%, que fue el piso que puso casualmente el Gobierno Nacional a través de su Ministerio de Educación para el ajuste salarial docente. Indudablemente que en este conflicto hay un solo perjudicado, que son los alumnos.
Y esto habría que considerarlo especialmente. Cuando hay una situación de esa naturaleza hay que conciliar, hay que buscar caminos de consenso. Y creo que en esto tendría que también decir algo la nación. Tendría que decir algo, tendría que dar un apoyo para solucionar el problema, porque vuelvo a repetir, este es un problema de nuestros nietos, nuestros hijos, de todos aquellos que están alcanzados por esta problemática y que no son responsables de ello. Y también no es justo que el que tiene recursos y puede mandar a su hijo a un colegio privado, en el colegio privado se sigan dando clases si no haya este problema, mientras que aquel que tiene que ir a la escuela pública, muchos porque no pueden ir a la escuela privada, tengan las consecuencias de un paro docente, que además se ve agregado a los días de clase que se pierden durante el año, y después, claro, hay que compensarlo empezando las clases con anterioridad, como ha sucedido este año, perjudicando el desenvolvimiento turístico de nuestros centros turísticos de la Argentina, que, como en el caso de Mar del Plata, se ven altamente perjudicados. Así que quería un poco reflexionar sobre esto, porque vamos a ver cómo termina, cómo evoluciona, pero nos parece que este no es un problema solamente del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nos parece que la nación tiene que dar, digamos, un respaldo, un apoyo para que este conflicto se pueda superar. Queridos amigos, llegamos al cierre del programa. Esperamos encontrarnos con ustedes nuevamente dentro de una semana aquí en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hasta la próxima y muchas gracias.